Listo. Aquí retomando lo que estábamos comentando. Ups. Doctor, disculpe, ¿no nos puede dar unos minutillos para que se conecten todos, por favor? Yeah. Ok, está bueno. ¿Listos? Sí, doctor, yo creo que ya puede continuar. Bueno, perfecto. Dice que tengo deshabilitada la opción de compartir. Permítame. Ahí voy. Am, ok, según yo ya puede. Ay, A ver. Sí. ok, excelente. A ver. Ok. Bueno. Entonces nos quedamos con esta relación, que la tasa de depreciación debe ser igual, si la paridad del poder de compra se cumple en su versión relativa, la tasa de depreciación debe ser igual al diferencial de inflaciones. Ujú. Esto es algo que se ha sometido a prueba también, porque dicen, bueno, esta versión relativa como que pudiera tener una mayor posibilidad de que se cumpliera, no tanto las absolutas. Y habíamos también nosotros aquí en clase comentado por qué para empezar las versiones absolutas era difícil que se cumplieran, ¿verdad? Para empezar, y quizá la principal
es el hecho de que las canastas de bienes en uno y otro país no son idénticas, ¿no? Entre otras cosas. Existen costos de transacción también. Entonces, todas esas cosas pueden estar influyendo para que la absoluta no se cumpla, pero quizá en la relativa las cosas tienden a igualarse. Eso es lo que se supone. Y entonces, si en México la tasa de inflación actualmente es del 4%, del 4% y en Estados Unidos es el 5%, pues deberíamos estar observando una apreciación cambiaria en nuestro país, igual a 4 menos 5 es igual a 1%. Si estos son tasas de inflación anuales, entonces estaríamos hablando de una tasa de depreciación anual. El periodo, el día de hoy respecto al mismo día del año anterior es igual a la inflación que se ha registrado entre el periodo de hoy y el mismo periodo de acá, el año pasado, y así para Estados Unidos. Entonces, esto se ha observado, aunque esto solamente se ha observado o ha tendido a observarse en el muy largo plazo, en el largo plazo. ¿Se acuerdan que les decía yo que se hacen estimaciones de que si las series son o no estacionarias y que si es el caso, entonces existe cointegración y lo que se ha encontrado es cointegración entre estas series y en sus niveles. Entonces, esto lo que sugiere es que sí, en el muy largo plazo, esta relación tiende a cumplirse, es decir, la paridad del poder de compra en su versión relativa. Esto nos va a servir, ¿ok? También nos va a servir, o en lo que viene adelante, la paridad de interés no cubierta y nos va a ser útil también la paridad del poder de compra. Pues es útil, obviamente, tener muy claro en este momento también otras cosas que hemos aprendido, por ejemplo, ese sesgo a la depreciación que se desprende de la prima forward. Es decir, es muy difícil que ustedes tomen como un buen pronóstico cambiario lo que les indica la prima forward, porque simplemente va a tener ese sesgo. Al final, ¿a quiénes les sirven esas primas forward? Pues a aquellos que solamente quieren asegurarse un tipo de cambio para tal o cual periodo. No es que sea inútil esa, es bueno saberlo, ¿verdad? Sobre todo para las grandes empresas, empresas de tamaño medio que negocian con el exterior y quieren procurarse un tipo de cambio a 1, 2, 3, 4 meses para sus operaciones. Y ellos ya se evitan problemas. Bien, entonces estamos con este tema de que la paridad del poder de compra en su versión relativa tiende a cumplirse en el largo plazo. Y eso es útil para nosotros. Bien, tengamos eso presente. Y ahora lo que voy a hacer es nada más otras cosas que son interesantes para entender la dinámica cambiaria. Voy a presentarles a ustedes lo que conocemos como cambios observados versus no observados del tipo de cambio. Esto es bien interesante porque nos va a dejar una lección muy clara sobre por qué es difícil en un momento dado anticipar el comportamiento del tipo de cambio. Díganme si están de acuerdo con esto. Esto que está aquí es la tasa observada de depreciación. Esto que está aquí es la tasa. Ay, déjenme enseguida por ahí la licuadora. ¿Ah? Bueno, entonces la tasa esperada, la tasa observada de depreciación es igual a la tasa no anticipada de depreciación más la tasa esperada de depreciación.
Esta es simplemente una definición, no tiene ninguna ciencia. Esta parte no es teórica de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque está simplemente reacomodando lo que tú observas en un componente anticipado, esperado, que es el de la derecha, la X, y un componente no anticipado, que es el de la izquierda. Por eso la U en inglés es unexpected, no anticipado. Donde, ahorita les va a quedar muy claro, donde la tasa esperada ya la conocemos, mejor dicho, la tasa observada es igual a ET más 1 menos ET entre ET. Aquí no hay problema, ¿verdad? Es lo que ya conocemos. La tasa esperada, la tasa no anticipada de depreciación, le vamos a, es la que resulta de esta diferencia, o lo que le voy a llamar aquí, esto que está acá, ven ustedes que por qué le llamo no anticipado. Es ET más 1 es el que se observa. El ET tilde es el que, este es el que efectivamente se observa, y ET más 1 tilde es el que, a ver, ¿cómo le llamaríamos aquí? Es, para estar de acuerdo con, es el no anticipado. Uh -huh. Es el esperado, perdón. El ET tilde es el esperado. Entonces, el tipo de cambio no esperado, o la tasa de depreciación no anticipada, es simplemente la diferencia entre el tipo de cambio que se observa en el periodo T más 1 menos el tipo de cambio que se prevé para el periodo T más 1. Eso es lo que nos dice la tilde, es un tipo de cambio esperado para el periodo T más 1, dividido entre ET. Y finalmente voy a tener XT. XT es lo que yo anticipo que se registrará en T más 1, por eso es que decíamos que E tilde es el tipo de cambio esperado, menos, como lo hemos definido, el ET entre el ET. ¿Vamos bien? Sí, profe. Simplemente es un reacomodo aquí de... Ups. Bueno, voy a abrir otra página. No sé qué estoy teniendo aquí dificultades. Entonces tengo esas tres definiciones que ustedes ya observaron. Ahora, dadas esas definiciones, observen lo que yo estoy diciendo. La expresión 1 que tenía arriba, E gorrito igual a E gorrito U más X, efectivamente viene siendo lo siguiente. Le voy a llamar aquí 1'. Simplemente utilizar esas definiciones. Entonces me queda ET más 1 menos ET entre ET igual a ET más 1 menos
ET más 1, es decir, el tipo de cambio que esperaba yo para el periodo T más 1, entre ET más E tilde más 1 menos ET entre... Esta es la tasa, el elemento que tenemos del lado izquierdo entre paréntesis es la tasa de depreciación que efectivamente se observa. Es igual a la suma de la tasa no anticipada más la tasa esperada. ¿Por qué digo yo que 1' es igual a 1? Simplemente vean ustedes esto que tengo yo aquí. Esto es igual a ET más 1 entre T menos ET más 1 tilde entre T más E T más 1 entre T más ET entre ET. Simplemente es T más 1 entre ET menos ET más 1 entre ET más ET más 1 entre ET menos ET entre ET. Dice, este que está aquí y este que está aquí son iguales, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo? Con ET más 1 menos ET, sacando el denominador común, tenemos ahí abajo ET, y se dan cuenta entonces que lo que yo tengo acá arriba, la suma del componente no esperado más la suma del componente esperado, pues efectivamente terminan siendo la tasa esperada de la tasa observada de depreciación. Entonces, efectivamente, la tasa observada de depreciación se desprende de la suma de un componente no anticipado y de un componente anticipado. Eso es esta que está acá, esa que está acá, es nuestra famosa X, ¿verdad? Entonces llego a ese resultado. Y bien interesante entonces que cuando yo analizo, de acuerdo con la experiencia, con la evidencia empírica, cuando yo analizo el componente de la tasa de depreciación observada, es decir, el lado izquierdo, yo observo que esta tiende a comportarse de una manera aleatoria. ¿Se acuerdan que les había dicho que tiende a comportarse como un ruido blanco? ¿Y a qué responderá entonces que el tipo de cambio se comporte como una caminata aleatoria? Pues precisamente lo que tenemos en este lado. ¿Qué son estos? Cambios no anticipados en el tipo de cambio. Hay muchos choques que es imposible preverlos, de tal manera que cuando estos se presentan, pues el tipo de cambio va a saltar, ¿verdad? Pero bueno, vean ustedes, por definición es no anticipado. Entonces, si este componente no anticipado forma parte del tipo de cambio real efectivamente, de la depreciación efectivamente real observada, de la depreciación realmente observada, pues bueno, esta dinámica está vinculada a choques que estarían comportándose como una variable aleatoria. De otra manera,
no serían anticipados. De otra manera, pasarían a formar parte de la tasa de depreciación anticipada. Pero si eres una variable aleatoria, te comportas como tal, por definición. Entonces no te podemos anticipar. ¿Y cómo se comporta el tipo de cambio? Como una variable aleatoria. Entonces, ¿de dónde viene la principal varianza o ¿sí? ¿De dónde vienen cuál es la principal fuente de variación del tipo de cambio? Los choques no anticipados. En consecuencia, de ahí la incapacidad que tenemos para predecir la dinámica cambiaria. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí con confianza? ¿Seguros? Hay una referencia por ahí vinculado con este tema. Les voy a pasar para que lo lean, les pasaré exactamente cuáles son las páginas que deben leer por su cuenta. Michael Musa. Michael Musa es mejor dicho, un economista de la Universidad de Chicago, que fue de los primeros en empezar a desarrollar la teoría donde se vincula al tipo de cambio con la dinámica de precios de un activo. Y precisamente da cuenta de esta circunstancia, pero ya en un modelo más formal, no simplemente una definición de esta manera. Entonces, él nos va a dar por ahí un marco en el que podemos identificar, expresando al tipo de cambio como el precio de un activo, separándolo entre el componente anticipado y no anticipado. Y nos da una razón de por qué el anticipado tiende a ser de menor magnitud que el componente no anticipado. Bien, estamos hasta aquí todo en orden. Paridad entre cubierta, no cubierta, sesgo, cambiario, la paridad de interés, perdón, la paridad del poder de compra en su versión absoluta, relativa, la descomposición de una tasa de depreciación observada, lo que terminamos observando en cuanto a cambios porcentuales del tipo de cambio, estos, los que efectivamente se observan, van vinculados, si el tipo de cambio que observamos es una caminata aleatoria, pues tienen que estar vinculados con el componente no anticipado, forzosamente. Porque si es anticipado, pues entonces ya, ¿para qué no? Entonces no deberíamos tener problema, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, si todo fuera así, no existiera, ¿qué te diría yo ahí? ET más 1 menos ET entre ET es igual a ¿qué? Al tipo de cambio esperado en T más 1 menos ET entre ET. Entonces, este es igual a este. ¿Y qué te implica? Que ET más 1 es igual al tipo de cambio esperado a T más 1, quiere decir que nosotros tenemos previsión perfecta. Que somos todopoderosos en el mercado cambiario y que sabemos qué va a pasar. Pero si yo soy todopoderoso, pues todos los demás podrían serlo, ¿por qué nada más yo? Y es obvio que por eso es que esta parte, pues no es el caso, ¿verdad? Entonces, por eso nos quedamos con esto. Predicción perfecta implica esto. Implica esto. Igualdad entre ET más 1 y ET más 1 anticipado. Eso es la predicción perfecta. En algunos modelos también se impone. ¿Por qué se hace este supuesto? ¿Por qué? Pues para facilitar
lo que queremos, en lo que queremos enfocarnos. Era muy importante para mí por eso también que ustedes tuvieran en cuenta lo que les señalé en la sesión anterior, ese famoso recorrido a lo largo del método científico y lo que nosotros como economistas formales deberíamos seguir. Dado que no podemos dar cuenta de todas las cosas que suceden allá afuera, en ocasiones es necesario imponer supuestos. Al final de cuentas, lo que nos interesa de un marco teórico, independientemente de los supuestos que impongamos, son las hipótesis refutables que de él se desprenden. Si esas hipótesis no son rechazadas, pues entonces el marco teórico podemos tomarlo como válido, ¿no? Pero también, ustedes han escuchado hablar también de la famosa navaja de Occam, Occam Razors. Occam Razor, ¿la han escuchado? Occams, la navaja de Occam. ¿La han escuchado? Yo la verdad no, profe. ¿No? ¿Alguien ha escuchado ese término, la navaja de Occam? Que tiene también que ver con esto, en cierta forma. Bien, la navaja de Occam es un principio que te dije simplemente lo siguiente. Entre dos cosas que explican lo mismo, te vas a quedar con lo más sencillo. Quédate con lo más sencillo. Así a resumidas cuentas. Entonces, imagínense que ustedes tienen dos modelos, uno ultra sofisticado y uno no tan sofisticado, pero los dos te arrojan exactamente las mismas hipótesis refutables. Y son, obviamente, y vamos a suponer que esas hipótesis refutables no son rechazadas por la evidencia. ¿Con qué modelo te quedas? ¿Con el ultra sofisticado o con el no tan sofisticado? De acuerdo con ese principio que les acabo de indicar. Ambos te arrojan las mismas hipótesis. ¿Con cuál te quedas? Con el más fácil, menos sofisticado. Exactamente. Te quedas con el menos sofisticado, exactamente. Esa es la idea. Entonces, muchos de estos modelos que se desarrollan aquí hacen estas consideraciones. Lo importante es ir viendo si las hipótesis que nosotros encontramos son o no rechazadas por la evidencia. Y ahí nos vamos moviendo, ¿no? Ahora los economistas nos hemos definitivamente complicado mucho las cosas porque, bueno, pues dicen ustedes, no, es que los modelos están bien complicados, están cada vez menos accesibles, dada la cantidad de matemáticas que requiere uno para poderlo seguir. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros veamos ese tipo de modelos, antes de querer criticar, identifiquemos cuál es la aportación, qué es lo que este modelo muy sofisticado nos está ofreciendo en relación con lo que otros han ofrecido. O bien, este modelo ultra sofisticado, ¿qué aspecto de la realidad está explicando que no teníamos contemplado? Entonces, antes de echarles, vamos a decir, tierra a estos modelos tan sofisticados, pues hay que identificar, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Qué me está explicando? ¿Qué anomalía me ayuda a entender? Les decía yo, si yo tengo, vamos a verlo del otro lado, si yo tengo dos modelos, uno sofisticado y uno no tan sofisticado, para intentar explicar un evento de la realidad, y el modelito no tan sofisticado simplemente no explica lo que estoy observando, mientras que el muy sofisticado sí lo explica, pues ¿con cuál te quedas para entender lo que estás observando? ¿Con cuál te quedas? Pues obvio, con el más sofisticado, porque el no tan sofisticado no me sirve. Así es como nos vamos moviendo.
sigo, ¿cómo se llama? Poniéndole mucha cuestión a este tema de la metodología, ¿no? De la investigación. Este, Finalmente, ya quiero terminar esto con ustedes, que es esta discusión adicional final. Imagínense lo que sucede cuando ustedes quisieran someter a prueba un marco teórico con series de tiempo, y ya se los comenté. Un marco teórico que utiliza para someter a prueba sus hipótesis series de tiempo que no son estacionarias. ¿Utilizarían ustedes una simple regresión en mínimos cuadrados ordinarios? Y van a decir, no, profe, pues ya hay técnicas claramente que nos van a decir que si las series no son estacionarias, no puedo utilizar un mínimos cuadrados ordinarios. Tengo que ver si aplico un modelo de corrección de errores o aplico un vector autorregresivo para tratar de entender la dinámica de las variables que están consideradas en el modelo. Entonces, a medida que también las herramientas econométricas avanzan, pues puedo someter las mismas hipótesis a prueba, pero encontrar resultados diferentes porque el trabajo inicial no estaba tratando adecuadamente los datos. Esa es una manera de aportar algo. Otra manera de aportar algo es que estás ignorando tal variable en tu análisis y cuando incorporas esta variable en tu análisis, resulta que los coeficientes estimados que previamente tenías para otras variables, pues se van para abajo, ¿no? Ya no es lo mismo. En fin. Muy bien, pues ya con esto le paro el día de hoy y yo les estaré avisando a sus representantes y nos vemos el viernes. Hoy en la tarde me dicen cómo ando. Ahorita no me siento precisamente lo mejor, pero espero ya poder ir aunque sea un rato por ahí. Que estén bien, Igualmente, profe, muchas gracias. cuídense. Bye.